este lugar, bienvenidos a la casa de Dios, bienvenidos ante la presencia y la palabra de Dios. Y de verdad que tengo mucha gratitud en mi corazón por cada uno de vosotros. ¿Cuántos de vosotros habéis ido alguna vez a un musical? ¿Cuántos habéis ido alguna vez a un musical? No tengáis vergüenza, que no es pecado, ¿vale? Ok, muy bien. Si recordáis, ¿qué es lo que sucede normalmente antes del musical? Cuando bajan las luces y tú estás sentado esperando a que empiece, normalmente la banda, la orquesta o quien está ahí preparado empiezan a tocar algunas canciones o el principio de algunas canciones que van a estar tocando un poco más tarde en ese musical, ¿no? Y si te conoces algunas de las melodías o de las músicas, te emocionas, ¿no? Estás deseando que ya empiece el musical para escuchar esa canción que te sabes o esa canción que a ti te gusta. Yo hace muchos años que no voy a uno, el último fue al musical de Gris en Barcelona con Edurne, o sea que imaginaros, ¿no? El punto es lo que decía, ¿no? Que cuando uno está en esa intro, adelantan algunos temas principales y te dan como una muestra de lo que está a punto de venir. Ahora, ¿por qué os digo esto? Os lo digo porque en Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 17, es como la intro que Pablo nos da acerca de lo que va a venir. Son como un adelanto de los temas que van a aparecer a lo largo de los 16 capítulos de esta carta a los romanos. Y dejadme que os comparta algunas de las cosas que iremos viendo para crear un poquito más de expectativa y para que entendamos mejor de qué va esta carta a los romanos. Si estás tomando notas, y veo por ahí mucha gente con sus libretas y con sus bolígrafos, qué bueno. Eso me encanta, pues apunta esto. Lo primero que vamos a ver es el Evangelio. Hoy vamos a hablar de eso en profundidad, porque el Evangelio es lo más importante. Lo segundo, y quizás este tema os sorprenda a algunos de vosotros, es la unidad de la iglesia. Ese gráfico es para más tarde. Gracias. Vamos a ver la unidad de la iglesia. Y lo primero, el Evangelio. Lo segundo, la unidad de la iglesia. Y lo tercero es la misión, que es el celo para que otras personas escuchen acerca del Evangelio. Pablo quiere que los creyentes en Roma le ayuden en su viaje a España. ¿Sabéis eso? Algunos no creen que España aparece en la Biblia, pero aparece en la Biblia. En esta carta a los romanos, la intención de Pablo es viajar e ir a España. Pero quizás el tema del medio, ese tema de la unidad de la iglesia, podemos preguntarnos, ¿y eso de dónde viene? Así que quiero compartiros una muy breve historia acerca de la iglesia en Roma. Alrededor del año 49 o 50 después de Cristo, el emperador Claudio, y podéis leer acerca de esto en Hechos capítulo 18 y también en fuentes extrabíblicas, el emperador Claudio expulsó a todos los judíos de la ciudad de Roma. Ahora, el problema es que la iglesia en Roma había sido fundada principalmente por judíos. Si recordáis aquella diáspora, dispersión en Hechos capítulo 7, la muerte de Esteban que dispersó a los creyentes y algunos de ellos acabaron en Roma y plantaron la iglesia en Roma, pero eran líderes judíos. Cuando Claudio los expulsa, los gentiles, es decir, los no judíos, los griegos, asumen el liderazgo de la iglesia. Y eso dura unos 4 años aproximadamente, hasta que Claudio muere y Nerón permite el regreso. Y Pablo escribe esta carta alrededor del año 57 después de Cristo, ya con todos de vuelta. Y ya os podéis imaginar la escena, ¿no? Regresan los judíos a Roma, regresan a su iglesia y dicen, oye, un momento, ¿qué está pasando aquí? Antes mandábamos nosotros. ¿Qué hacen estos no judíos al frente de la iglesia? Y eso genera algunas fricciones. Por eso es que Pablo aborda la unidad de la iglesia de diferentes maneras durante esta carta. Así que este es más o menos el trasfondo de lo que está pasando y por qué. Y vamos a ver el Evangelio y la unidad y la misión. A Pablo le preocupa todo esto porque, como he dicho, él quiere llegar a España y quiere que sean una iglesia unida, que juntos puedan despedirlo y puedan mandarlo a esa misión que él tiene preparada. Pablo no escribe al azar.
esta introducción no son solamente formalidades que él quiere quitarse de encima, no es solamente una forma correcta o bonita de empezar una carta, sino que cada palabra tiene un propósito, cada palabra tiene una trayectoria. ¿Sabéis qué dijo el apóstol Pedro acerca de Pablo? A veces Pablo es difícil de entender. Eso es lo que dice en su carta. En la Biblia de las Américas, que es la traducción que estoy utilizando para esta serie, los versículos del 1 al 7 son solamente una frase, una sola frase. Así que si fuerais profesores de gramática, os lo pasaríais bomba poniendo esto como prueba para un examen. Versículos del 1 al 7, una sola frase. Averigua quién es el complemento directo, el adjetivo, ¿os acordáis de todo eso? Ya no os acordáis, ¿no? Le diríamos a Pablo, pon un punto de vez en cuando. Nos va bien algún punto. Pero fíjate que él no escribe sin más, ahí con un flujo de conciencia, sino que él tiene un argumento, él tiene un propósito. Cada una de las palabras que comparte cuenta. Ahora, ¿cómo se relaciona el Evangelio, la unidad y la misión? ¿Cómo encaja todo esto? Ahora sí tengo un par de gráficos ahí que nos van a ayudar a poder verlo. El primero de todos es este, y es muy simple. Nos indica que del Evangelio nacen estas dos cosas. Nace la unidad y nace también la misión. Podríamos decir que la unidad y que la misión son un fruto del Evangelio. Y lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Lo que nos une como iglesia no es que compartamos ideas políticas, ni mucho menos, ni que compartamos etnias, ni siquiera que tengamos los mismos gustos o parecidos. Lo que compartimos como iglesia es el Evangelio. Y la Biblia dice que una de las marcas auténticas del cristianismo es que el pueblo de Dios estará unido en amor. Pero hay una segunda forma de verlo, y es el siguiente gráfico, una forma un poco más dinámica que esta. Y es que el Evangelio produce la unidad, y la unidad, entonces, produce la misión. Eso es lo que quiere decir Jesús en Juan capítulo 13, versículos del 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, lo tenéis también ahí en la pantalla, que os améis los unos a los otros. Que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? ¿Estáis conmigo? Si os habéis dormido, dadme el beneficio de la duda, por lo menos, para empezar. Si os tenéis, ¿qué? Amor los unos a los otros. No sé si lo veis, pero seguir a Jesús implica amarnos los unos a los otros. Y cuando nos amamos los unos a los otros, eso llama la atención de los demás. El mundo ve eso como algo extraño, el mundo lo nota. Y entonces están listos para escuchar el Evangelio porque una cosa lleva a la otra. Pero Pablo no es lineal, él va a ir dando vueltas durante toda esta carta, va a estar entrando y saliendo de estos temas, de la unidad, de la misión, del Evangelio. Solamente hay que estar atentos y recordar que todo, absolutamente todo, empieza con el Evangelio, empieza en el Evangelio. Bueno, ahora sí que vamos a la lectura de nuestro texto, Romanos capítulo 1. Vamos a llegar hoy solamente hasta el versículo 4, pero quiero leer hasta el 7 para tener un poco más de contexto. Así que abre tu Biblia, abre la aplicación de la Biblia o lo que tengas por ahí y vamos a Romanos capítulo 1. Romanos 1 del 1 al 7 dice así. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros,
llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La semana pasada llegamos hasta el versículo 1 y os dije que esta semana os volvería a decir algo, así que os recuerdo muy brevemente qué es lo que vimos. En el versículo 1 Pablo dijo: soy un doulos, soy un siervo, soy un esclavo, he sido llamado a ser apóstol. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Debo salir y proclamar el Evangelio de Dios. Eso es lo que dice. Y es que el Evangelio es de una importancia primordial. Pablo está ansioso por llegar a Roma y predicarles el Evangelio. ¿Pero a quién? A los cristianos. Qué raro, qué extraño, ¿no? Puede sonar muy raro. ¿No es el Evangelio para los de fuera? Pues no. El Evangelio es para todos los que estamos en Cristo, porque lo necesitamos una y otra vez. Así que el primer punto es el origen. ¿Quién inventó el Evangelio? Versículo 1 dice que fue apartado para el Evangelio de Dios. Así que es el Evangelio de Dios. Le pertenece a Él. Evangelio es simplemente una palabra sencilla que significa buenas noticias. O si estás utilizando una traducción antigua, significa buenas nuevas. Me encanta que aparezca ahí la palabra buenas, porque eso es exactamente lo que es el Evangelio. Puede que ya nos suene un poco a ruido de fondo, pero para un momento. Dios tiene una buena noticia para anunciar. Una buena noticia. Y es una noticia para ti y para mí. ¿De dónde viene? Pablo dice que es el Evangelio de Dios. En otras palabras, no es una invención humana. Pablo no es quien le da origen, no viene de él. No se sentó un día y pensó, bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, ya sé, vamos a crear el Evangelio. ¿Cómo le vamos a llamar al Evangelio? Le llamaremos buenas noticias. Ningún ser humano lo inventó. Nadie puede inventar algo así. Ninguna religión habría sido capaz de traer el Evangelio. Fíjate en todas las demás religiones del mundo, en todas y cada una de ellas. El mormonismo, hinduismo, sikhismo, islam, judaísmo, todas las que están separadas de Cristo, las más extensas del mundo, no importa cuáles sean, ninguna de ellas trae o tiene el Evangelio. Ninguna religión te llevará a ese punto. ¿Qué dicen a rasgos generales cada una de estas religiones? Todas y cada una de las religiones del mundo tiene una versión parecida a esta. Dios está ahí arriba y tú estás ahí abajo. Y tienes que hacer absolutamente todo lo posible para poder escalar hasta el lugar donde está Dios, haciendo buenas obras y con tus propios esfuerzos. Y ese es tu objetivo como ser humano. Si quieres estar en paz con Dios, si quieres tener alguna esperanza de ir al cielo, o si quieres tener vida después de la muerte, o vida eterna, o nirvana, o lo que sea, más te vale hacer todas las cosas y cumplir todo eso para poder llegar hacia Él. Pero solo el cristianismo dice: no hay manera, no hay forma. Nunca podrás ser lo suficientemente perfecto. Nadie es justo. No hay ni siquiera uno. Nadie tiene el currículum espiritual que Dios va a aceptar. ¿Y qué es lo que hace Dios? La buena noticia del Evangelio es que Dios mira hacia abajo y dice: no puedes venir hacia mí. Así que, ¿sabes qué? Voy a bajar yo a por ti. Y trae esta noticia: que todos tus pecados pueden ser perdonados y que puedes entrar a una relación correcta con Él. Y que su justicia, la justicia de su Hijo, te puede ser dada a ti también. Que puedes tener una justicia fuera de ti mismo y mediante la fe en Jesús puedes ser justificado ante Dios. A nadie se le habría ocurrido esto. A nadie humano se le habría ocurrido esto. Es de origen divino. Solamente puede venir algo así de parte de Dios. Así que no es de extrañar que Pablo diga en el capítulo 1, versículos 16 y 17, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios
para salvación. Y es que cuando Dios habla, los mundos se crean. Cuando Dios habla, los seres humanos son recreados. No sé si me seguís. Así es como habla la Biblia. Si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dios habla, Dios coge, Dios toma una vida que dice, es que la he liado muchísimo, y Dios convierte esa vida en una nueva creación. Y una de las cosas por las que creo que deberías orar por esa persona que vino a tu mente la semana pasada cuando hablamos de alguien que necesita a Cristo y que aún no lo ha conocido y que crees que es imposible que algún momento pueda rendirse ante Dios. Una de las cosas que podríamos orar es la siguiente: Señor, de alguna manera, a través de mí o a través de otra persona, que puedan escuchar el Evangelio. A través de mí o de otra persona que puedan escuchar el Evangelio. Lo segundo que vamos a ver es la historia del Evangelio. No de quién vino, sino de dónde. Y hay una historia más antigua detrás. Y eso es lo que dice Pablo en el versículo 2. Dice que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Esa es la forma abreviada que usa Pablo para decir por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, para referirse al Antiguo Testamento. Así que todo lo anterior a Mateo, desde Génesis hasta Malaquías, es a lo que Pablo se refiere cuando dice por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Esa es la historia del Evangelio. Pero la historia del Evangelio no empieza en el Nuevo Testamento. No empieza con Pablo. No empieza con los apóstoles. La historia del Evangelio ni siquiera empieza con Jesús. Empieza con Dios. Es tan antigua como Dios. Así que piénsalo de esta manera. Podemos decir que el Antiguo Testamento es la semilla y el Nuevo Testamento es la flor. Que el Antiguo Testamento es la oruga, si quieres verlo de esa manera, y el Nuevo Testamento es la mariposa. Hay muchas formas de hablar de esto, pero es una buena noticia, pero no es una noticia nueva. ¿Se entiende? Después de resucitar, Jesús se aparece a dos discípulos en el camino a Emaús. Esos discípulos no le reconocen, están hablando entre ellos y Jesús les pregunta, ¿qué es lo que estáis discutiendo? ¿Qué es lo que habláis? Y ellos le responden desconcertado, diciendo, ¿eres tú el único que no se ha enterado todo lo que ha pasado en estos últimos días en Jerusalén? Se supone que aquel profeta que habría de liberarnos al final terminó muriendo en una cruz. Y Jesús les dice, oh necios y lentos para creer, ¿no sabéis que el Cristo debía sufrir y morir tal y como acabáis de verlo en Jerusalén? Y luego podemos leer en esa historia que les dice, empezando por Moisés y los profetas, les explicó todo el Antiguo Testamento y todo lo que hacía referencia a él. Cuando leemos Levítico, podemos entender que la sangre de Jesús es la expiación. Cuando leemos o cantamos como en esta mañana que hay un cordero sacrificial, podemos entender que Jesús es el cordero sacrificial por nosotros. Cuando abrimos el libro de Josué y podemos ver el nombre de Josué y su significado, que significa Salvador, Salvador de su pueblo, podemos mirar a Jesús, el cual su nombre significa también Salvador. Y como dijo Timothy Keller, Jesús es el verdadero y el mejor Josué. Jesús es el Hijo del Hombre, que aparece en Daniel capítulo 7. Jesús es el siervo sufriente que aparece en Isaías capítulo 53. Ya lo vimos en el Domingo de Ramos. Jesús es el Rey de Reyes que aparece también en los libros de los Reyes y las Crónicas. Y en Él podemos poner nuestra esperanza. Señor, danos un Rey que reine con justicia. Ahí tenemos a Jesús. Él es la esperanza de ese Rey. Él es quien cumple absolutamente todo. Y podríamos estar toda la mañana dando ejemplos del Antiguo Testamento comparándolos acerca de Jesús. Por eso cuando Pablo llega a una ciudad nueva, ¿qué es lo que él hace? Él va a las sinagogas. Empieza por las escrituras judías y empieza hablándoles a los judíos diciéndoles, dejadme que os muestre en las escrituras, en el Antiguo Testamento, en la Torá, todo lo que apunta a Jesús. Escribe a los Corintios en la primera carta, capítulo 15,
y les dice, Cristo murió según las Escrituras. Cristo resucitó, es decir, señala hacia atrás, diciendo también según las Escrituras. Y todo lo que hace Pablo es apuntar a eso, según las Escrituras. Pero sobre todo para nosotros, los cristianos del siglo XXI, tendemos a saltarnos el Antiguo Testamento y pasarlo por alto. Y tal vez nos hemos aprendido los nombres de los libros de memoria, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, pero todo eso solemos pasarlo completamente por alto porque tenemos que llegar al Evangelio, tengo que llegar a Mateo a como dé lugar, ¿no? Tengo que llegar al Evangelio, tengo que llegar al Nuevo Testamento donde parece que todo empieza a cobrar sentido. Pero Pablo dice que hay una forma de leer el Antiguo Testamento en la que todo apunta a Jesús. Y a esto lo llamamos la teología bíblica. En realidad es una larga historia que apunta en su totalidad a Jesús. Y eso es lo que él está haciendo. Los 66 libros que tienes en la mano, en tu Biblia, nos revelan, nos prometen, cumplen el Evangelio. En el Antiguo Testamento podemos ver el misterio. En el Nuevo Testamento podemos ver la revelación. Pero todo apunta a Jesús. Absolutamente todo. Así que ves al Antiguo Testamento y empieza a verlo con otros ojos. Cuando llegues a la historia de David y Goliat, no trata sobre cómo puedes vencer a tus gigantes. Trata acerca de la fidelidad de Dios con su pueblo. Porque todo apunta hacia Jesús. La Biblia empieza a cobrar vida cuando ves que Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Os he hablado del origen del Evangelio, os he hablado de la historia del Evangelio y quiero compartir para terminar, pero no quiere decir que voy a acabar. Es una cosa que hacemos los predicadores. Decimos para terminar, es por si eres nuevo y no lo sabes. Cuando decimos para terminar, cuenta 30 minutos más o menos. ¿Vale? La tercera cosa es la esencia del Evangelio. ¿De qué trata el Evangelio? ¿De qué va el Evangelio? Fíjate en el versículo 1 y el inicio del 3. Me voy a saltar el 2 como un paréntesis. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, acerca de su Hijo. ¿De qué trata el Evangelio? Acerca de su Hijo. El Evangelio trata exclusivamente de Jesús. Algunos de los que estáis en esta sala quizá os hayáis resistido al cristianismo porque lo que veis del cristianismo es una serie de normas, es una serie de religiosidad. Tengo que hacer esto, no puedo hacer lo otro. Y decís, ¿sabes? No quiero saber nada acerca de estas normas y acerca del Evangelio. Pero aquí está el apóstol Pablo diciendo, la esencia del Evangelio, de lo que se trata todo esto, es Jesús. Y punto. Ahora bien, hay muchas ramificaciones a partir de eso, hay muchas consecuencias, pero todo empieza ahí. Juan Calvino decía, todo el Evangelio está contenido en Cristo. Todo el Evangelio está contenido en Cristo. Así que quiero que escuches esto bien. La pregunta más fundamental, la pregunta que debes responderte antes de fijarte en cualquier otra cosa es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y ya. Esa es la pregunta más básica, radical y fundamental que tienes que hacerte y responder. John Stott, uno de los predicadores y eruditos para mí de los más maravillosos que ha habido, hace décadas escribió un libro titulado Cristianismo Básico. Y si no lo tienes, pues creo que deberías tenerlo en tu estantería. Cristianismo Básico. Mira qué es lo que dice en una de sus páginas. Dice, la persona y la obra de Cristo son la roca sobre la que se edifica la religión cristiana. Si Él no es quien dijo ser, y si no hizo lo que dijo que había venido a hacer, los cimientos se ven socavados y toda la estructura se derrumbará. Quita a Cristo del cristianismo y lo destriparás. Prácticamente no quedará nada. Cristo es el centro
del cristianismo. Todo lo demás es periferia. ¿Vale? Esa es la esencia. La pregunta es esta. ¿Qué haces con Jesús? ¿Qué haces con Jesús? ¿Qué pensamos de Jesús? ¿Qué crees sobre Jesús? Vamos a seguir leyendo. Dice acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Vaya trabalenguas, ¿no? Pero no quiero que os vayáis sin ver lo que Pablo está haciendo aquí. Porque Pablo nos da tres paralelismos. Primero, le otorga 2 títulos a Jesús. Dice descendencia de David y luego fue declarado Hijo de Dios. Tenemos Hijo de David, Hijo de Dios. La forma más sencilla de expresarlo es esta. Pablo está diciendo que es Hijo de David y que es Hijo de Dios. Es decir, Hijo de David porque proviene del linaje, del árbol genealógico del rey David. Y lo que Pablo quiere decir con esto es que Jesús era humano, que era 100% humano, que vino en carne y hueso, no era humo, no era un espejismo, no era un fantasma, como vienen a decir algunos, no era una energía, era un ser humano 100% hecho de carne. Y Jesús también era divino, porque era el Hijo divino, el Hijo de Dios. Y eso es lo que creemos acerca de Jesús. Creemos que en Él existen 2 naturalezas, que Jesús es 100% Dios, pero es 100% también hombre, para siempre. No sé si estáis de acuerdo en eso. Y creo que eso va a ser importante dentro de un momento. La iglesia primitiva utilizaba el término Theotokos. Os lo digo porque aparece mucho en Facebook y a la gente le gusta hablar acerca de esto. Theotokos en griego significa madre de Dios. Pero la gente no utilizaba esto al principio como una devoción, sino como una afirmación teológica para decir, Jesús en verdad nació. Jesús nació. Es tan humano como tú y como yo. Así que tiene esos 2 títulos. Hijo de David, Hijo de Dios. Pero fijaos también que tiene 2 calificativos. Dice que descendía de David según la carne, declarado Hijo de Dios en poder, conforme al Espíritu de Santidad. Esos son los 2 paralelismos. Y no creo que ahí se esté refiriendo a sus 2 naturalezas. Creo que se refiere a las 2 etapas de la existencia de Cristo, si me permitís decirlo de esta manera. Cuando Jesús estaba en la tierra, era el Hijo de Dios en debilidad, en fragilidad, en la carne. Cuando ascendió, fue glorificado, fue exaltado a la diestra de Dios. Era el Hijo en mayúsculas, el Hijo de Dios en poder, según el Espíritu de Santidad. El Espíritu de Dios lo resucitó de entre los muertos. Por eso ahora está sentado a la diestra de Dios y está gobernando y está reinando. Así que uno de los calificativos se refiere a su debilidad y fragilidad como ser humano, pero el otro se refiere a su autoridad, a su santidad y a quien es ahora. En cierto modo, esto es de lo que vimos en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, cuando Pablo escribía este gran himno que dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Así que ahí está él, humilde, manso, en su frágil humanidad, humillación. Pero luego continúa diciendo, por eso Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y eso es exaltación. Tenemos la humillación por un lado, tenemos la exaltación por otro lado. Creo que eso es lo que ocurre cuando habla de que era hijo de David, hijo de Dios según la carne, según el Espíritu de Santidad. Ahora, tal vez el punto más delicado. Pablo usa
dos verbos. Descendió, es decir, que nació del linaje de David, y que fue declarado Hijo de Dios. La parte del descenso es fácil, y los judíos la entendían también perfectamente, ¿no? El Mesías tiene que ser del linaje de David. Eso estaba claro, ¿no? Ese requisito ya lo tenía. Pero fíjate en esto. Fue declarado Hijo de Dios. Y aquí hay que tener cuidado. Está diciendo el apóstol Pablo que no era Hijo de Dios entonces hasta el momento de la resurrección, que en realidad no heredó ese título ni se convirtió en Hijo de Dios hasta ese momento. Y la respuesta es que no, absolutamente no. Eso sería una herejía. Es algo por lo que se luchó en la iglesia primitiva, de hecho. Si eres fan de la teología, pues ya sabes alguna de estas cosas que sucedieron, pero apareció por ahí un hombre llamado Arrio. Arrio es el fundador del arrianismo y se le atribuye esta frase: hubo un tiempo en que Cristo no existía. ¿Habéis escuchado eso alguna vez? Pues este hereje la dijo. Hubo un tiempo en que Cristo no existía. Cristo no preexistía. Es un ser creado. Se convirtió en Hijo de Dios después de la resurrección. Arrio enseñaba algo que se conoce como el adopcionismo, que Jesús no era Hijo de Dios hasta que lo demostró. Y entonces Dios lo adoptó como su hijo. Pero Arrio fue refutado. En el concilio de Nicea, convocado por Constantino, se debatió esto y surgió de ahí el credo de Nicea que muchos conocéis, y precisamente es para refutar esta idea. Así que tenemos que leer con cuidado este versículo 4. No dice solo que fue declarado Hijo de Dios. Dice que fue declarado Hijo de Dios en poder. Eso es lo que merece las luces de neón en este trozo de texto. Lo importante no es el momento, sino el anuncio y la potencia de ese anuncio. La resurrección anunció al mundo que Jesucristo ya no es el Hijo de Dios en debilidad. Ahora es el Hijo de Dios, ¿en qué? En poder. Por eso somos el pueblo, somos la gente de la resurrección. Creemos en la resurrección. La vemos como la prueba de todas las afirmaciones de Cristo. ¿Sabes? Si fuera posible que algún arqueólogo llegara a Jerusalén y encontrara la cámara funeraria o la tumba donde realmente pusieron a Jesús, si alguno de vosotros va a visitar Israel en algún momento, si se calman las cosas y os apetece dar un viaje por ahí, honestamente no creo en esos lugares que dicen esta es la tumba. Más que nada porque hay 3 sitios que te muestran, para empezar. Entonces, ¿cuál es el verdadero lugar? Pues no se sabe. Pero imagínate que alguien lo puede descubrir y que alguien llega a esa cueva y que encuentra en esa cueva, en esa tumba, unos huesos. Imagínate que analizan esos huesos mediante técnicas científicas que aún no se conocen y llegan al veredicto o a la prueba de que esos huesos efectivamente pertenecieron a Jesús. Son los huesos de Jesús. Ese es su ADN. Es Él. Si llegara ese momento, deberíamos disolvernos y deberíamos desaparecer. No deberíamos volver a reunirnos nunca más. Nuestra religión sería completamente inútil. Seguiríamos todavía en nuestros pecados. Todos deberíamos, como dice Pablo, comer y beber, porque no importa, mañana vamos a morir. De hecho, él dice, somos los más dignos de lástima de entre todos los mortales, si es a eso a quien servimos. Pero, ¿sabes? No nos arrodillamos ante un Mesías que está muerto. Y Pablo dice, se me apareció. Y se me apareció a mí y a 500 personas más. Se apareció a todos los apóstoles. Hay un montón de testigos oculares que vieron a Jesús resucitado. Vimos al Señor resucitado. Lo vimos con nuestros ojos. Y eso es lo que impulsó el Evangelio hasta Roma y alrededor del mundo. Servimos a alguien cuyos huesos no existen.
y no pueden ser encontrados. Él es aquel ante quien toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. A ese Dios es al Dios que servimos. Esto es Dios respondiendo ante el tribunal de la opinión pública. Y el mundo dice, ¿sabes qué? Demuéstrame eso. Y Dios saca su prueba del maletín y dice, aquí está, la resurrección de entre los muertos. Si Jesucristo no resucitó, ignora todo lo que Él dijo. Pero si lo hizo, entonces tienes que creerlo absolutamente todo. Fijaos cómo termina el versículo 4. Nuestro Señor Jesucristo. Ahora pensad en esto. Ya os he dicho antes que cada palabra, cada una de las palabras cuenta. Nuestro. ¿Por qué nuestro? Es el Señor de todos los que dicen, creo en Él. Por eso podemos decir que es nuestro. Porque es el Señor de todos los que dicen, creo en Él. Señor, porque reconocemos, como Pablo en el primer versículo, que Él es nuestro amo y nosotros somos sus siervos. Nuestro Señor Jesús, que es su nombre real, que te indica que fue un hombre, alguien que vivió realmente la tierra. Y ese fue su nombre, Jesús. Jesús Cristo, Cristo, el Mesías, el ungido. Y esto solamente es la introducción, solamente es la muestra. La composición completa llega después. Lo que hemos escuchado hoy es el Evangelio. Y es bueno, es una buena noticia, porque se trata de Jesús. Se trata de aquel ante quien toda la historia de la humanidad terminará postrándose. Es aquel ante quien se doblará toda rodilla en el cielo y en la tierra. La mía también, la tuya también. Algún día, la de todos, porque Jesús regresará y todos se postrarán ante Él. Quizás, como me dijo alguien, quizás alguien aquí piensa en que Dios es un Dios tirano. No sé cómo te imaginas a Dios cuando te ve. ¿Qué cara tiene Dios en este momento cuando te está viendo? ¿Nunca te habías hecho esa pregunta? ¿Qué cara tiene Dios ahora mismo cuando me ve a mí? Me acuerdo que cuando estaba en la ESO, no sé si era tercero de ESO o tal vez antes de la ESO, fuimos a Boitaúll, aquí en el Pirineo, cerquita de Lleida, ¿no? Los Pirineos de Lleida. Y en Boitaúll hay una iglesia románica del siglo XII y era porque estábamos, no, sí, era la ESO, porque estábamos estudiando Historia del Arte. Y nos llevaron a ver el Pantocrátor. Es una imagen de Jesús. En realidad, nos dijo la profe, esto es una copia, la original está en otro sitio guardada. Eso ya te hunde toda la excursión, ¿no? Pero bueno, entonces estás ahí viendo una cosa que es copia, ¿vale? Pero estamos viendo esa copia allí, que se supone que es exacta que la que había. Ahora, ¿cómo es la imagen de Jesús representada en el siglo XII en ese Pantocrátor? Es así. Bueno, peor cara. Yo soy demasiado guapo, no me sale. Pero es como así. Como diciendo, te zumbo si te sales de la línea, ¿eh? Te doy. ¿Verdad? Esa es la imagen que muchos tienen acerca de Jesús. Algunos piensan que Dios está jugando al escondite ahí cósmico y cuando tú haces algo, saca una vara y zasca y te zumba. Pero eso no es así. No es así como Dios nos está viendo ahora mismo. Por lo menos yo me imagino que Dios está sonriendo en este momento cuando me ve a mí. Como diciendo, ¿cuánto trabajo me queda con este todavía? Pero por lo menos está sonriendo. ¿Qué imagen te viene a la mente cuando piensas en Jesús? Quizá pensamos que es un tirano, pero Dios es el autor de todo esto que hemos visto, el autor del Evangelio. Dios es quien trae la buena nueva, la buena noticia.
No tienes que escalar ninguna montaña, ni llegar a ningún lugar para apaciguar la ira de Dios. Él ha bajado a ti en Jesucristo y está dispuesto a recibir a todos los que crean. Por eso Juan, al final de su Evangelio, en el capítulo 20, versículo 31, dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. No para que creáis que estas son las normas que tenéis que seguir. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que al creer tengáis vida en su nombre. Pero hay que tener cuidado. Decir creo en Jesús, tal y como lo describe Juan, tal y como lo explica Pablo, al decir Jesucristo nuestro Señor, nunca puede ser una afirmación superficial. Si Jesucristo es tu Señor, eso tiene muchas consecuencias. Te arrodillarás delante de Él y dirás: esta vida no me pertenece, no soy mi propio dueño, he sido comprado y tú eres mi amo. Y como dijo Pablo en el versículo 1, soy tu siervo, soy tu esclavo y haré lo que tú me pidas. Me gustaría terminar en forma de oración leyendo otra vez los versículos del 1 al 7. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo.